nel policlinico, que el arzobispo está celebrando en el policlínico per gli ammalati, por los enfermos, i medici, los médicos, infermieri, i volontari. enfermeros, voluntarios. Il signor Arcivescovo vicino al suo popolo El arzobispo está cercano a su pueblo e anche vicino a Dio nella y preghiera. cercano a Dios en la Mi viene in oración. mente Me recuerdo la fotografia della settimana la scorsa, fotografía solo sul tetto de la semana del Duomo, pasada, pregando la Madonna. él solo desde la catedral rogando a la Vorrei Virgen. ringraziare anche Quisiera agradecer también tutti i sacerdoti, a todos los sacerdotes, la creatività dei sacerdoti. a su creatividad. Tante notizie mi arrivano dalla Lombardia Tantas su noticias me están llegando creatività de e Lombardía, de la esta Lombardia è stata creatividad, molto colpita. ya que la Lombardía ha sido muy Sacerdoti che afectada. pensano mille modi di essere vicino al Sacerdotes que popolo. piensan miles maneras para El estar pueblo no cercanos se a su sienta pueblo, para que abandonado. no se sienta solo y abandonado. Sacerdote con lo zelo apostolico Sacerdotes con el celo che hanno apostólico, capito bene que han entendido muy che in bien tempi que los di tiempos pandemia de la pandemia non si deve fare il donabondio. no se debe Grazie tante. a hacer el donabundio. Muchísimas gracias por todo. Il brano evangelico El di pasaje questa evangélico de domenica, este il domingo, terzo el di tercero Quaresima, de la Cuaresma, presenta presenta el l'incontro encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Egli è in cammino Está con en i suoi camino con sus discepoli discípulos y se che detienen fanno en un sosta pozo presso en un pozzo Samaria. in Samaria. En Samaria. I samaritani erano Los samaritanos eran considerati considerados herejes por los judíos y muy e molto despreciados disprezzati, come cittadini di seconda classe. como ciudadanos de segunda clase. Gesù è stanco. Jesús está cansado y Arriva sediento. una donna a prendere acqua Una e mujer lui viene a le buscar chiede, agua y él "Dammi le da pide, bere". dame de beber. Così, Así, ogni rompiendo barriera, todas las barreras, comienza un diálogo en el que revela a esa mujer el misterio del agua viva, es decir, el Espíritu Santo, el don de Dios. De hecho, ante la reacción de sorpresa de la mujer, Jesús responde, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le habrías pedido y te habría dado agua viva. En el corazón de este diálogo está el agua. Por un lado, el agua como elemento esencial que apaga la sed del cuerpo y sostiene la vida. Por otro lado, el agua como símbolo de la gracia divina que da la vida eterna. En la tradición bíblica, Dios es la fuente de agua viva. Así se habla en los salmos. Alejarse de Él y de su ley conduce a la peor sequía. Esta es la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. En el largo camino hacia la libertad, ellos, ardiendo de sed, protestan contra Moisés y Dios porque no hay agua. Luego, por voluntad de Dios, Moisés hace brotar agua de una roca como signo de la providencia de Dios que acompaña a su pueblo y le da vida. Y el apóstol Pablo después va a interpretar esa roca como un símbolo de Cristo, más aún, como una roca de Cristo, como una misteriosa figura de su presencia en medio del pueblo de Dios en el camino. Porque Cristo es el templo del que, según la visión de los profetas, brota el Espíritu Santo, purificando y dando vida. Quien tenga sed de salvación puede sacar libremente de Jesús y el Espíritu se convertirá en él o en ella en una fuente de vida plena y eterna. La promesa de agua viva que Jesús hizo a la mujer samaritana se hizo realidad en su Pascua. Sangre y agua salieron de su costado traspasado. Cristo, Cordero inmolado y resucitado, es la fuente de la que mana el Espíritu Santo, que perdona los pecados y regenera a la nueva vida. Este don es también la fuente del testimonio. Al igual que la mujer samaritana, quien se encuentra personalmente con Jesús vivo,
siente la necesidad de hablar de Él a los demás, para que todos vengan a confesar que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo, como dijeron más tarde los paisanos de esa mujer. También nosotros, generados a una nueva vida, a través del bautismo, estamos llamados a dar testimonio de la vida y la esperanza que hay en nosotros. Si nuestra búsqueda y nuestra sed encuentran en Cristo la plena satisfacción, manifestaremos que la salvación no está en las cosas de este mundo, que al final producen la sequía, sino en aquel que nos ha amado y nos ama siempre, Jesús nuestro Salvador. Es agua viva que Él nos ofrece. Que María Santísima nos ayude a cultivar el deseo de Cristo, fuente de agua viva, el único que puede satisfacer la sed de vida y de amor que llevamos en nuestros corazones. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anquesum Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucida eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, in questi giorni en estos días Piazza San Pietro, la plaza de San Pedro está cerrada. perciò il mio saluto Así si que mi rivolge saludo va directamente a voi ustedes che siete collegati que están attraverso conectados i mezzi di a través de los comunicazione. medios de comunicación. In questa situazione di En pandemia, esta situación nella epidémica quale ci troviamo en a la vivere que nos più o meno encontramos isolati, viviendo más o menos siamo invitati a aislados, riscoprire e estamos approfondire invitados a il redescubrir valore della y comunione profundizar che el unisce valor de la tutti i comunión membri que une della a Chiesa. todos los miembros de la Uniti a Iglesia. Cristo, Unidos a non Cristo, siamo mai nunca soli, estamos solos, ma formiamo sino que un unico formamos corpo, un solo cuerpo, di cui Lui è del il cual capo. Él es la cabeza. È un'unione Es che una si unión alimenta que con se la alimenta preghiera de la oración e anche con la y comunione también de la spirituale comunión dell'Eucaristia. espiritual en la Una Eucaristía. práctica molto Una raccomandata práctica muy recomendada cuando no es ricevere il posible sacramento. recibir el sacramento. Questo lo dico per Esto lo tutti, digo para todos, specialmente per le especialmente persone che vivono para la sole. gente que vive sola. Rinnovo la mia Renuevo mi vicinanza a tutti i cercanía a malati todos los enfermos e a coloro y a los che que li los curan, come pure ai así tanti como los operatori numerosos volontari trabajadores y che voluntarios aiutano le persone que ayudan a las che non personas possono uscire que no di pueden casa salir de su e a casa quanti vanno y los que incontro ai satisfacen las bisogni dei più necesidades de los poveri más e dei pobres senza y los dimora. sin techo. Grazie tanto per Agradezco tutto lo a sforzo todos los que, che ognuno di voi a todo el fa esfuerzo que cada uno de per ustedes aiutare hace para ayudar in questo momento en este momento tanto duro. tan duro.
il Signore vi benedica, Que el Señor los la bendiga Madonna y la vi Virgen custodisca les custodie, e per favore que los non guarde. dimenticatevi Y di por favor, pregare. no se olviden de rezar por mí. Buona domenica e Que buon tengan pranzo. un feliz Grazie. domingo y un buen almuerzo. Hasta las familias. Están sintiendo ustedes en estos instantes, dentro de poco se podrán ver las imágenes del pontífice desde la Biblioteca Apostólica para dar inicio a lo que es el rezo mariano del Ángelus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos Al días. centro della liturgia El centro de la liturgia de este cuarto domingo de c'è il Cuaresma tema della luce. está el tema de la luz. Il Vangelo racconta l'episodio El dell'uomo Evangelio relata el cieco dalla episodio nascita, del ciego de al quale nacimiento, Gesù dona la vista. al que Jesús dona la vista. Questo segno miracoloso Este signo è la milagroso conferma della es la affermazione di confirmación de la afirmación de Gesù, Jesús que dice de sí "Sono mismo, la luce del yo mondo". soy la luz del mundo, La luce che rischiara la le luz nostre que tenebre. ilumina nuestras tinieblas. Egli opera l'illuminazione a due livelli. Él obra la iluminación en dos niveles, un nivel físico y un nivel espiritual. Dapprima riceve El la ciego vista recibe primero la vista de los e ojos poi è condotto alla y luego fede es llevado a la fe dell'uomo, en el Hijo del Hombre, cioè in Gesù. es decir, en Percorso. Jesús. Este recorrido, Oggi sarebbe bello che tutti voi hoy sería bueno que prendiate il Vangelo di Giovanni, todos tomen el Evangelio de San Juan, capitolo 9, el capítulo 9, e leggiate y que lo lean, questo passo. que lean este pasaje. È tanto bello, Es muy bello. ci farà bene leggerlo. Nos tutta hará volta. bien leerlos más de una vez, una, dos veces. Gesù, i prodigi che egli compie Las non maravillas sono que realiza gesti Jesús no son spettacolari, gestos espectaculares, ma hanno lo scopo di sino que condurre tienen el alla propósito de llevar a la fe attraverso un cammino a di través de un camino de trasformazione transformación interior. interiore. I dottori della legge che erano lì Los fariseos y los doctores de la ley que estaban si ahí ostinano se a non obstinan ammettere il en no miracolo. admitir el milagro Rivolgono all'uomo y dirigen insanato al hombre domande sanado insidiose, preguntas ma egli li insidiosas, spiazza con la pero forza él della los realtà. desconcierta con la fuerza de Una la realidad. cosa io so, ero Una cieco cosa sé, estaba e ciego ora ci vedo. y ahora veo. Tra la diffidenza e l'ostilità En medio de la di quanti lo desconfianza y la circondano hostilidad de los e que lo le rodean y lo interrogan, incrédulos, egli compie un él realiza un che lo itinerario porta que lo lleva gradualmente gradualmente a scoprire descubrir l'identità di la colui identidad de che aquel gli ha que le aperto gli abrió occhi los e a ojos confessare la y fede a in lui. confesar su fe en él. Dapprima lo ritiene un profeta, poi Al principio lo considera un profeta, luego lo reconoce como alguien que vive de Dios. Finalmente lo acoge como el e Mesías si postra davanti y a se lui. postra ante él. Ha capito che Ha dandogli comprendido la que al vista, darle la Gesù vista, ha manifestato le Jesús opere di manifestó Dio. las obras de Dios. Que possiamo anche Que noi nosotros fare también questa podamos esperienza. tener esta Con experiencia. la luce della fede, Con la luz colui de la che fe, era cieco el scopre la el sua ciego nuova descubre identità. su nueva identidad. Dice ormai è una nuova creatura, Ahora es una nueva in grado di criatura, vedere in una nuova capaz de ver luce su vida la sua y el vita mundo que le e il rodea mondo che lo circonda, perché è entrato in con comunione una con nueva Cristo, luz, è porque ha entrato entrado en un'altra comunión con dimensione. Cristo, ha entrado en otra Non dimensión. è più un mendicante No es más un mendigo marginato marginado por la comunità. comunidad, Non è più no es más esclavo dalla de la cecità e ceguera del y pregiudizio. del prejuicio. Il suo cammino di illuminazione Su camino è de iluminación metafora es del una percorso metáfora di del liberazione camino dal de liberación peccato del a cui pecado siamo chiamati. al que estamos llamados. Il peccato è come un velo oscuro. El pecado es como un velo copre il oscuro nostro que cubre viso nuestro e ci rostro impedisce y nos impide di vedere vernos chiaramente claramente noi a stessi nosotros e il mismos mondo. y al mundo. Il perdono del Signore toglie questa coltre El perdón di del ombra Señor e nos di quita este tenebre manto de sombra e y ci ridona tinieblas nuova luce. y nos da nueva luz. La Quaresima che stiamo vivendo, La cuaresma que sia estamos tempo viviendo, opportuno e que sea un prezioso tiempo oportuno y per precioso avvicinarsi al para Signore, acercarnos al Señor, chiedendo la sua pidiendo su misericordia misericordia nelle diverse forme en las che la Madre diferentes Chiesa formas ci que la propone. Madre Iglesia nos propone.
El ciego sanado, que ahora ve con los ojos del cuerpo y del alma, es la imagen de todo bautizado que, inmerso en la gracia, ha sido arrancado de las tinieblas y puesto en la luz de la fe. Pero no basta con recibir la luz. Hay que convertirse en luz. Cada uno de nosotros está llamado a recibir la luz divina para manifestarla con toda nuestra vida. Los primeros cristianos y teólogos de los primeros siglos decían que la comunidad de los cristianos, que la Iglesia, es el misterio de la luna, porque daba luz, pero no era luz propia, era la luz que recibía de Cristo. También nosotros debemos ser misterio de la luna, dar la luz recibida del sol, que es Cristo nuestro Señor. Nos lo recuerda San Pablo. Compórtense pues como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en todo bien, justicia y verdad. La semilla de la nueva vida puesta en nosotros en el bautismo es como la chispa de un fuego que nos purifica primero a nosotros, quemando el mal en nuestros corazones y nos permite brillar e iluminar con la luz de Jesús. Que María Santísima nos ayude a imitar al ciego del Evangelio para que podamos ser inundados con la luz de Cristo y emprender con Él el camino de la salvación. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur pensionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, en estos días de prueba, mientras la humanidad tiembla ante la amenaza de la pandemia, me gustaría proponer a todos los cristianos que unan sus voces al cielo. Invito a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo la oración que nos enseñó Jesús, nuestro Señor. Invito dunque Por lo tanto,
Invito a todos a rezar varias veces al día, pero todos juntos recitar el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía, pero todos juntos. El día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Con la misma intención, el próximo viernes 27 de marzo, a las 18 horas, presidiré un momento de oración en el Sagrado de la Basílica de San Pedro, con la plaza vacía. A partir de ahora, invito a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. Escucharemos la palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Queremos responder a la pandemia del virus con la universalidad de la oración, de la compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solitarias y más afectadas. Nuestra cercanía a los médicos, a todos los agentes sanitarios, a los enfermeros, voluntarios. Nuestra cercanía a las autoridades, que tienen que tomar medidas duras, pero por nuestro bien. Nuestra cercanía a los policías, a los soldados, que en las calles tratan de mantener el orden, que se cumplan las medidas. Las medidas que pide el gobierno por el bien de todos nosotros. La cercanía a todos. Expreso mi cercanía también al pueblo de Croacia, que ha sufrido esta mañana un terremoto. Que el Señor les dé la fuerza y la solidaridad para afrontar esta calamidad. Y no olviden, por favor, hoy tomen el Evangelio y lean tranquilamente, lentamente, el capítulo 9 de San Juan. Yo también lo haré. Nos va a hacer mucho bien a todos. Les deseo a todos un feliz domingo y no olviden orar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. Eran lo que fue la locución del Papa antes del rezo mariano del Ángelus y después del rezo sus invitaciones. El Santo Padre nos está invitando a leer el Evangelio de hoy de San Juan, el capítulo 9, no una vez, sino varias veces, nos hará bien. También nos está invitando a todos a rezar el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía. Todos los cristianos de distintas confesiones, los jefes de las iglesias y los líderes de todas las comunidades cristianas. También el próximo viernes 27 a las 6 va a presidir un momento de oración en el Sagrado de la Basílica de San Pedro y está invitando a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación a todos para escuchar la palabra de Dios. Elevando nuestra súplica, dijo el Papa, adoraremos al Santísimo Sacramento con el fin que al final dará la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. El Papa también ha expresado su cercanía al pueblo de Croacia, que esta mañana ha sufrido un terremoto. Ha pedido que el Señor resucitado les dé fuerza y solidaridad para afrontar esta gran calamidad. Así es que tenemos entonces este miércoles nuestra una de las primeras invitaciones que nos ha hecho el Pontífice en esta semana. Todos al mediodía, el 25 de marzo, todos reunidos en oración. Y justamente este 25 de marzo, que se recuerda el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche la oración unánime, dijo el Papa, de todos sus discípulos que se están preparando para celebrar la victoria de Cristo resucitado.
Y esta misma intención el Papa la tuvo para el viernes a las 6, cuando presidirá un momento de oración en la Basílica de San Pedro. Una invitación que ha hecho a todos a participar espiritualmente por medio de los medios de comunicación. Escucharemos la palabra de Dios, dijo, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento. Al final el Papa dará la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Son importantes, grandes invitaciones que nos ha hecho el Pontífice para estar una vez más todos en cercanía con los más vulnerables que pueden ser contagiados por el COVID-19. Como lo dijo el Pontífice, hay que responder a la pandemia del virus con la oración, la compasión, la ternura. Debemos permanecer unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solitarias y las que se ven afectadas por esta pandemia. Los médicos, los voluntarios, los policías, las fuerzas del orden, las familias que de una manera u otra se están sintiendo esta pandemia más que otras. Muchas familias que también nos encontramos todos encerrados desde nuestras casas, lo que es con las dificultades que estas conllevan. Y el Pontífice ha querido acercarse a la ventana del Palacio Apostólico para mandar su bendición apostólica a todos los que de una manera u otra no esperaban más de alguno que en esta plaza vacía, cerrada, plaza que demuestra lo que se está sufriendo en estos momentos, pero las autoridades que están velando para que se cumplan las medidas están ahí en esta plaza. Ellos han recibido esta bendición del Pontífice, una bendición que ya él nos la había dado, pero ha querido acercarse también a la Plaza San Pedro para dedicársela también a estas personas que están ahí, esas 3 personas. Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada Nueva Jersey, Estados Unidos, ESNE Televisión, Radio Televisión Diocesana Toledo, CETEL Monteleve, Popular Televisión de Cantabria y Popular Televisión de la región de Murcia. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? El texto bíblico es del Evangelio según San Lucas. Hoy, 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor y 25 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. Que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Recordemos, hoy al mediodía, desde la Basílica Vaticana, rezaremos juntos con el Papa Francisco el Padre Nuestro, seguido del Ángelus y el Rosario. Es una invitación que el Santo Padre hizo a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo la oración que nos enseñó Jesús nuestro Señor. El día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche, dijo el Santo Padre el domingo pasado durante el Ángelus, la oración unánime de todos sus discípulos para celebrar la victoria de Cristo resucitado. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Aus dem Evangelium nach Lukas. A continuación, el texto bíblico en alemán seguirá después en español. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären.
El Santo Padre cada mañana ha tenido durante la misa de Santa Marta, ha tenido sus intenciones para las familias, para los enfermos, para los médicos. Las intenciones de esta mañana han sido dedicadas para las religiosas, dijo el Santo Padre, que arriesgan y dan la vida por asistir a los enfermos. Muchas de ellas ya han sido contagiadas por el COVID-19. Rezo, dijo el Papa, por el personal sanitario y los sacerdotes que atienden a los pacientes con coronavirus, poniendo sus vidas en riesgo. A continuación, el texto bíblico en español. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Era la lectura del texto bíblico en español, seguirá ahora en portugués, seguido del árabe y del polaco. Naquele tempo o anjo disse à Virgem: Não temas, María. Hasta nuevo aviso, las celebraciones del Papa se seguirán transmitiendo en directo en Vatican Media y por streaming en la web de Vatican News. Las restricciones impuestas por la necesidad de contener los contagios del COVID-19 requieren que continuemos en el camino ya tomado. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que la Santa Misa celebrada en Santa Marta a las 7 de la mañana cada mañana, la oración del Ángelus y la audiencia general del Santo Padre se transmitirán en directo televisiva a través de Vatican Media y por streaming en la página web Vatican News. Recordamos a nuestros amigos oyentes que estén pendientes, pues transmitiremos también en directo streaming el rezo, oremos todos juntos, que tendrá lugar a mediodía, el Santo Padre con los líderes de todo el mundo, juntos rezando el Padre Nuestro, el rezo mariano del Ángelus, seguido por el Santo Rosario. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا ولا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: إن الروح القدس سينزل عليك وقدرة العلي تضللك. فقالت مريم: أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. كلام الرب. Recordemos que el viernes próximo tendrá lugar a las 6 de la tarde. El pontífice presidirá un momento de oración en el sagrado de la Basílica de San Pedro. Ha invitado a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación, donde en este momento donde se escuchará la palabra de Dios, se elevará nuestra súplica, se adorará el Santísimo Sacramento y al final el Santo Padre dará la bendición Urbi et Orbi seguida por indulgencias plenarias. El pontífice durante el Ángelus del domingo dijo: queremos responder a la pandemia del virus con la oración, la universalidad de la oración. A continuación, la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hace 25 años en esta misma fecha, el 25 de marzo, que en la Iglesia es la fiesta solemne de la Anunciación del Señor, San Juan Pablo II promulgaba la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. El vínculo entre la Anunciación y el Evangelio de la vida es estrecho y profundo, como subrayó San Juan Pablo en su encíclica. Hoy nos encontramos relanzando esta enseñanza en el contexto de una pandemia que amenaza la vida humana y la economía mundial.
una situación que hace sentir que las palabras con las que comienza la encíclica se sientan aún más comprometedoras, desafiantes. Aquí están. El Evangelio de la vida está en el corazón del mensaje de Jesús, acogido por la Iglesia cada día con amor. Debe ser proclamado con valiente fidelidad como la buena nueva a los hombres de todas las épocas y culturas. Como todo anuncio evangélico, esto debe ser atestiguado en primer lugar. Y pienso con gratitud en el testimonio silencioso de tantas personas que de diferentes maneras hacen lo mejor para servir a los enfermos, los ancianos, los que viven solos y los indigentes. Ponen en práctica el Evangelio de la vida, como María, que habiendo aceptado el anuncio del ángel, fue a ayudar a su prima Isabel, que lo necesitaba. De hecho, la vida que estamos llamados a promover y defender no es un concepto abstracto, sino que se manifiesta siempre en una persona de carne y hueso. Un niño recién concebido, un pobre marginado, un enfermo solo y desanimado o en estado terminal, uno que ha perdido su trabajo o no logra encontrarlo, un emigrante rechazado o en un gueto. Esto se manifiesta en concreto en la persona. Todo ser humano está llamado por Dios a disfrutar de la plenitud de la vida. Y al estar confiado a la preocupación maternal de la Iglesia, toda amenaza a la dignidad y la vida humana no puede dejar de sentirse en su corazón, en sus entrañas maternales. La defensa de la vida para la Iglesia no es una ideología, es una realidad humana que involucra a todos los cristianos. Más bien, porque somos cristianos y porque somos seres humanos. No es una ideología. Los ataques contra la dignidad y la vida de las personas continúan lamentablemente incluso en nuestra época, que es la época de los derechos humanos universales. De hecho, nos enfrentamos a nuevas amenazas y a una nueva esclavitud. Y no siempre existe una legislación que proteja la vida humana más débil y vulnerable. El mensaje de la encíclica Evangelium Vitae es, por lo tanto, más oportuno y actual que nunca. Más allá de las emergencias como la que estamos viviendo, se trata de actuar a nivel cultural y educativo para transmitir a las generaciones futuras una actitud de solidaridad, cuidado y acogida. Bien conscientes de que la cultura de la vida no es patrimonio exclusivo de los cristianos, sino que pertenece a todos aquellos que, trabajando para la construcción de las relaciones fraternas, reconocen el valor propio de cada persona, incluso cuando es frágil y sufriente. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, cada vida humana única e irrepetible tiene un valor inestimable. Esto siempre debe ser anunciado de nuevo con la parresía de la palabra y el coraje de las acciones. Esto requiere solidaridad y amor fraternal para la gran familia humana y para cada uno de sus miembros. Por lo tanto, con San Juan Pablo II reafirmo con renovada convicción el llamamiento que dirigió a todos hace 25 años. Respeta, defiende,
ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. Era la catequesis en italiano del Santo Padre. A continuación, en cada lengua, los fieles de cada lengua que seguirán a través de los medios de comunicación le manifestarán sus sentimientos de filial afecto, los cuales vienen acompañados con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Son las palabras que se escucharán en cada uno de los idiomas. Al final del encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos enfermos y a cuantos sufren. En este caso se dará el resumen de la catequesis en francés, seguido después de los saludos del Santo Padre a los fieles de lengua francesa. Sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, ce 25 mars, solennité de l'Annonciation du Seigneur, marque le 25e anniversaire de la promulgation par Saint Jean-Paul II de l'encyclique Evangelium Vitae sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine. Hoy que se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor y que hace 25 años San Juan Pablo II promulgaba su encíclica Evangelium Vitae, esta mañana Francisco ha dedicado su catequesis en una reflexión sobre esta solemnidad a esta importante encíclica, hablando además sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. L'évangile de la vie prôné par l'encyclique est plus que jamais une bonne nouvelle pour tout homme. À l'exemple de la Vierge Marie, cet évangile de la vie est accueilli et mis en pratique par tant d'hommes et de femmes qui sont au Recordemos, a mediodía tendrá lugar la oración del Padre Nuestro, seguido del rezo mariano del Ángelus y el Santo Rosario, el Santo Padre con todos los líderes de todas las confesiones, con todos los cristianos, rezando juntos para pedirle al Señor que cese esta pandemia. Au-delà des situations de crise comme celle que nous vivons, il faut investir dans la culture et dans l'éducation pour transmettre aux générations futures les valeurs de la vie. En effet, toute vie humaine. Que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan a celebrar la victoria de Cristo resucitado. Eran las palabras del Santo Padre en el Ángelus cuando hacía la invitación para seguir hoy el Padre Nuestro. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Queridos hermanos y hermanas, que el sí de la Virgen María refuerce vuestra lucha en pro de la promoción y la defensa de la vida y les haga solidarios a todas las personas, al sufriente, a los ancianos, a las personas que están solas, especialmente durante este periodo de gran prueba. Que Dios les bendiga. Eran los saludos del Santo Padre que ahora están siendo traducidos en francés. Seguirá después en lengua inglesa. Et vous rendre solidaire de toute personne souffrante, âgée ou seule, surtout en cette période de grande épreuve. Que Dieu vous bénisse. El Santo Padre en su catequesis recuerda que un 25 de marzo, pero de hace 25 años, en esta misma fecha en que la Iglesia celebra la fiesta solemne de la Anunciación del Señor. A continuación seguirá el resumen de la catequesis del Santo Padre en alemán.
Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige El Verbundenheit. cardenal Krajewski ha dicho que duchas, dormitorios y atención a los sin techo estarán llegando siempre abiertos en pleno cumplimiento de las reglas establecidas tras esta emergencia del coronavirus. Así que los servicios para los pobres no se detienen y además estará asegurada la distribución de una bolsa con el almuerzo. Allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein. Los turnos de voluntarios han permanecido iguales, la distribución en las estaciones de Roma continúan, las duchas bajo la columnata de San Pedro funcionan, se pueden recibir un almuerzo completo. Las hermanas del Don de María, explica el cardenal Krajewski, ofrecen una bolsa de comida por la tarde. Y en el Palacio Migliori, que está abierto desde hace unos meses, se puede llamar y recibir algo de comida. Al lado están las hermanas de Nuestra Señora de los Dolores que colaboran en la distribución de estas bolsas. El cardenal Krajewski invitó a los pobres a llamar a las parroquias, a las rectorías, sin tener miedo, porque el espíritu cristiano nos dice que debemos abrirnos. Und in diesen Tagen besonders durch den verborgenen Dienst derjenigen, die sich um die Kranken, die Alten, die Einsamen und die Bedürftigen kümmern. Sie setzen das Evangelium vom Leben in die Praxis El Santo Padre en estos días ha dedicado las intenciones en las misas de Santa Marta hoy a las religiosas que arriesgan y dan la vida por asistir a los enfermos. Ayer rezó por el personal sanitario y los sacerdotes que atienden a los pacientes con coronavirus, poniendo sus vidas en riesgo. Ya hasta ayer en Italia hay 24 médicos que han muerto en su trabajo, sirviendo y dando su profesión y sus vidas, arriesgándolas fuertemente por ayudar a los afectados por el COVID-19, tratando de salvarles sus vidas. Casi 5.000 trabajadores de la salud están contagiados. 50 sacerdotes han muerto como resultado de esta epidemia. Ayer el Papa decía que recibió la noticia de que en estos días algunos médicos y sacerdotes, y no sabe si enfermeras, se han contagiado. Se llevaron el mal porque estaban sirviendo a los enfermos. Rezamos por ellos, por sus familias, y agradezco, dijo el Papa, a Dios el ejemplo de heroicidad que nos dan en el sanar a los enfermos. Dirijo un cordial saludo a los hermanos y hermanas de lengua alemana. Comprometámonos por la vida de los demás, especialmente de los enfermos y de los necesitados. Pienso en particular en los ancianos. Ellos merecen nuestra estima y nuestra atención. Gracias a su compromiso y sus cuidados, hoy estamos aquí y tenemos este estilo de vida. Que Dios misericordioso los bendiga con su gracia. A continuación vendrá el resumen del Santo Padre que hará él mismo en español, seguido por su saludo a los fieles de lengua española. En los saludos que ha tenido hasta ahora, el Santo Padre ha pedido a los alemanes que se tengan cuidado y atención por los enfermos, los necesitados y los ancianos. Merecen nuestra estima y nuestra atención. A los fieles de lengua francesa, le rogó a todos que sus familias, les invocó por ellos la fortaleza y la paz que vienen del Señor Jesucristo. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice
presentaba el ejemplo de la Virgen María que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida, y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre. Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Que Dios los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español, seguido de su saludo a los fieles de lengua española. Ante esta pandemia, dijo el Papa, que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio a los enfermos, a los ancianos y de los que están solos. Nuestras sociedades, dijo, necesitan que difundamos más allá de las emergencias como la actual, esa cultura de la solidaridad, del cuidado y de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con parresía en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre. En estos momentos, dijo el Papa a los fieles de lengua española, en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, les exhorto a implorar la protección de la Virgen María y la intercesión de San Juan Pablo II, para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada, y así se hallará justicia, paz y felicidad. São João Paulo II nos ensinava que devíamos respeitar, defender, amar, servir a vida, pois este é o único caminho para encontrar a justiça, o desenvolvimento, a liberdade, a paz e a felicidade. Neste sentido, há de se testemunhar com gratidão todas as pessoas que têm a los fieles de lengua inglesa, el Papa les dijo que espera que sobre ellos y sus familias les invoca la fortaleza y la paz que vienen del Señor Jesucristo. A los franceses les dijo que el sí de la Virgen María refuerce en ellos la promoción y la defensa de la vida y que los haga solidarios con toda persona sufriente, anciana o sola, sobre todo en este periodo de prueba. De corazón saludo a los fieles de lengua portuguesa. Gracias por vuestra unión en la oración. Y a la Virgen María, salud de los enfermos, confío a todos ustedes, deseándoles que sean testimonios del Evangelio de la vida, con la palabra y la valentía de las acciones. Sobre ustedes y sus familias, que descienda la bendición del Señor. Obrigado pela vossa união na oração. A Virgem Maria, saúde dos enfermos, confio todos vós, fazendo votos de que testemunheis o Evangelho da vida,
com a palavra e a coragem das ações. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. A continuación, el Santo Padre se dirigirá a los fieles de lengua árabe tras haber escuchado los fieles de lengua árabe el resumen de la catequesis del pontífice en su idioma. El Santo Padre en su catequesis pensó con gratitud en el testimonio silencioso de tantas personas que de diferentes maneras hacen lo mejor para servir a los enfermos, a los ancianos, a los que viven solos y los indigentes. Ponen en práctica el Evangelio de la vida, como María, dijo el Papa, que al aceptar el anuncio del ángel fue a ayudar a su prima Isabel, que lo necesitaba. Todos, dijo el Papa, estamos llamados a promover y defender la vida, pero es un concepto abstracto si no se manifiesta en una persona, un niño recién concebido, un pobre marginado, un enfermo solo y desanimado o en estado terminal, uno que ha perdido su trabajo o no puede encontrarlo, un emigrante rechazado o en un gueto. Todo ser humano está llamado por Dios a disfrutar de la plenitud de la vida y al ser confiado a la preocupación maternal de la Iglesia, toda amenaza a la dignidad y la vida humana no puede dejar de sentirse en su corazón, en sus entrañas maternales. ولكنها تظهر أمامنا دائما في شخص حقيقي من لحم ودم. هو طفل في أول أيام الحبل، هو فقير مهمش، هو مريض وحيد ومحبط أو في آخر مراحل الحياة، أو هو إنسان فقد عمله أو لا يمكنه أن يجد عملا غيره. El pontífice también dijo que en su catequesis los ataques contra la dignidad y la vida de las personas continúan lamentablemente incluso en nuestra época, que es la época de los derechos humanos universales. El Papa dijo que nos enfrentamos a nuevas amenazas y a una nueva esclavitud, y no siempre existe una legislación que proteja la vida humana más débil y vulnerable. Por ello, dijo, el mensaje de la encíclica Evangelium Vitae es más oportuno que nunca. Más allá de las emergencias como la que estamos viviendo, se trata de actuar a nivel cultural y educativo para transmitir a las generaciones futuras una actitud de solidaridad, cuidado y acogida. Consciente de que la cultura de la vida no es patrimonio exclusivo de los cristianos, sino que pertenece a todos aquellos que, trabajando por la construcción de las relaciones fraternas, reconocen el valor propio de cada persona, incluso cuando es frágil y sufriente. Queridos hermanos y hermanas, dijo el Papa, cada vida humana única e irrepetible tiene un valor inestimable. Esto siempre debe ser anunciado de nuevo. Saluda a los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, María de Nazaret nos indica el camino para llegar a conocer a Jesús. Saber decir sí a la voluntad de Dios y a sus proyectos que siempre nos superarán. Este es el camino. Renovemos juntos nuestro sí al Señor y a su voluntad, confiándonos a Él. Tendremos así como María una nueva vida. Que el Señor les bendiga. Eran sus saludos dirigidos a todos los fieles de lengua árabe que están escuchando en estos momentos la catequesis del Papa. Como decíamos antes, durante su catequesis el Papa decía que cada vida humana única y irrepetible tiene un valor inestimable. Esto siempre debe ser anunciado de nuevo con la parresía de la palabra y la valentía de las acciones. Requiere solidaridad y amor fraternal para la gran familia humana y para cada uno de sus miembros. Y recordó otro momento de la encíclica de San Juan Pablo II y la reafirmó con renovada convicción. Es el llamamiento que dirigió el santo Juan Pablo II a todos hace 25 años. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. En estos momentos es el momento de los fieles de lengua polaca.
Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci oraz osoby chore i dotknięte cierpieniem. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, przed 25 laty, dokładnie 25 marca, w dniu, kiedy Kościół obchodzi uroczystość zwiastowania Recordemos que el viernes tendrá lugar a las 6 de la tarde desde el sagrado de la Basílica de San Pedro. El Papa presidirá un momento de oración. Ha invitado a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. Se escuchará la palabra de Dios. Elevaremos, dijo el Papa, nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición Urbi et Orbi, y a la que se adjuntará la posibilidad de recibir, dijo el Papa, la indulgencia plenaria. Jak to podkreślił święty Jan Paweł II w swojej encyklice. Dzisiaj głosimy tę naukę na nowo w kontekście epidemii zagrażającej życiu ludzkiemu. Sytuacja ta sprawia, że słowa, jakimi zaczyna się encyklika, odczuwamy jako jeszcze bardziej zobowiązujące. Oto one. Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie y odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom. El Santo Padre, en un diálogo que tuvo recientemente con el diario italiano La Stampa, dijo que la oración nos hace comprender nuestra vulnerabilidad, pero el Señor nos transmite fuerza y cercanía. Aquí se llora y se sufre todos. Solo podemos salir de esta situación juntos como humanidad entera. Por lo tanto, dijo el Papa, debemos mirar al otro con un espíritu de solidaridad y comportarnos de modo consecuente. Lo dijo en una conversación con el vaticanista del diario italiano La Stampa, Domenico Agasso. Stanowi cenną wartość. Dlatego też wraz ze świętym Janem Pawłem II powtarzam z odnowionym przekonaniem apel. Szanuj, broń, miłuj życie y służ. Sobre este momento el Papa dice que debe ser vivido con penitencia, compasión y esperanza y con humildad, porque muchas veces olvidamos que en la vida hay zonas oscuras, momentos sombríos. Creemos que solo puede ocurrirle a alguien más. A continuación, el saludo del Papa en polaco. Queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Revivamos el misterio del Hijo de Dios que se hizo hombre y que nació de la Virgen María. Ella con magnánima prontitud acogió y protegió su vida concebida por el Espíritu Santo. Toda vida humana es un inestimable don de Dios. Y nos damos cuenta cada vez más en este periodo en que la epidemia suprime la vida a tantas personas. Por intercesión de María, oremos al Señor de la vida que detenga la amenaza de la muerte y que infonda en los corazones de todos los hombres el respeto por toda vida, que su bendición les acompañe siempre. A continuación, en polaco serán traducidos los saludos que el pontífice ha hecho a los fieles de lengua polaca, en los cuales ha pedido, dice, toda vida humana es un inestimable don de Dios, y nos damos cuenta cada vez más, sobre todo en este periodo en que la epidemia está suprimiendo la vida a tantísimas personas. Por intercesión de María, oremos al Señor de la vida que detenga la amenaza de la muerte y que infunda en nuestros corazones el respeto por toda vida humana. Solidaridad hacia el otro, solidaridad hacia el que sufre, solidaridad hacia quien en estos momentos la necesita. A continuación, los saludos en italiano vendrán en estos momentos. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Como Nostro. se recuerda, al concluir la audiencia general, como es habitual, se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa hará la bendición apostólica. A todos los
presentes, todos los fieles que en este momento nos están siguiendo. Dentro de poco, al mediodía, nosotros, pastores de varias comunidades cristianas, junto a los fieles de diversas confesiones, nos reuniremos espiritualmente para invocar a Dios con la oración del Padre Nuestro. Unamos nuestras voces de súplica al Señor en estos días de sufrimiento, mientras el mundo está duramente afectado, se ve duramente afectado por la pandemia. Que el Padre bueno y misericordioso escuche la oración concorde de sus hijos que con confiada esperanza le dirigen a su omnipotencia. Renueva a todos también la invitación a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación al momento de oración que voy a presidir pasado mañana viernes a las 6 de la tarde desde el Sagrado de la Basílica de San Pedro. A la escucha de la palabra de Dios y la adoración del Santísimo Sacramento, seguirá la bendición Urbi et Orbi con la indulgencia plenaria. Saludo cordialmente a ustedes, fieles de lengua italiana. Los animo a estar siempre confiados en la misericordia de Dios y generosos con el prójimo, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Dirijo un pensamiento especial a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. Hoy, solemnidad de la Anunciación del Señor, encomiendo a todos a la Madre de Jesús y Madre nuestra. Ella que dijo aquel sí a Nazaret, que les ayude cada día a decir vuestro sí pleno al Señor, que los llama a acogerlo y a seguirlo en todas las situaciones concretas en las que están viviendo. Que Dios les bendiga. En estos momentos viene el rezo del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,